Bueno, vamos a reflexionar en Lucas capítulo 8, versículos del 40 en adelante. Hoy vamos a pensar en esta famosa sanidad que se da por fe, ¿verdad? Una sanidad que muchas veces nos puede impactar a la hora, sobre todo, de aplicarlo a nosotros hoy en día. Sabemos, por supuesto, que Dios usa a los médicos, usa los medios y los avances para sanarnos también a nosotros, pero desde luego también entendemos que los milagros del Señor en tiempos y en circunstancias que a veces no lo podemos comprender de manera racional, al menos en primera instancia, son reales porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que actúa y que ama a sus hijos. Aquí leemos entonces, ¿no?, como por un lado Jesús sana de algún modo, vamos a decir, sin dar su consentimiento desde primera instancia, a una mujer que tenía flujo de sangre y que sufría durante 12 años por ello. Y por otro lado también veremos cómo este segundo caso, ya sabéis que el primer caso de resurrección que aparece en los evangelios se encuentra con el hijo de la viuda de Naín. Hoy vamos a pensar en esta hija de Jairo, un principal de la sinagoga, entendemos, de Capernaum, que pues estaba muy enferma e incluso entendemos que fallece y que Jesús resucita. Ya la tercera resurrección será Lázaro y evidentemente la cuarta será la del propio Señor Jesús. Leemos entonces en Lucas 8, versículo 40 en adelante. Dice el autor Lucas: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y por supuesto el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Amén. Ya sabéis que el acontecimiento anterior a este texto fue nada más y nada menos que ese viaje breve que hizo Jesús junto con sus discípulos, cogiendo una barca, yendo por el mar o lago de Galilea, teniendo esa experiencia de tempestad que casi acaba con la vida de cada uno de ellos, y luego todo con el fin de tener un encuentro con una persona que no sabemos su nombre, pero que se le conoce como el endemoniado gadareno. Una persona que se encontraba en una situación muy crítica,
que tenía tantos demonios dentro de sí que decía que se llamaba Legión. Tras todo esto vemos la inversión de Jesús, la estrategia del Señor en medio de la guerra espiritual en la cual nos encontramos. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, principados, en definitiva, con el maligno y sus ejércitos. Por eso vemos la estrategia magnífica de Jesús, porque va a la región de Gadara, de los gadarenos o los gerasenos, dependiendo de la versión de la Biblia que uséis, y convierte a esta persona y deja que se quede allí, primero para reconciliarse con su familia y luego para convertirse en un predicador de la buena noticia de Jesús en esa región. Tras toda esta experiencia, Jesús vuelve a montarse en la barca y va a lo que entendemos que era el sitio donde vino antes, que era Capernaum. Ya sabemos que Capernaum es una región donde Jesús ya tuvo diferentes experiencias con el pueblo. Entre ellas, por ejemplo, la intervención que tuvo en la sinagoga de Capernaum. Es más, podríamos dilucidar que este es principal de la sinagoga de Capernaum, probablemente Jairo, sería justamente de la sinagoga donde Jesús ya tuvo diferentes encuentros. Podríamos quizá también pensar que este principal de la sinagoga sería una persona que se humillaba ante Jesús, por una parte porque creía en él, o porque estaría desesperado porque su hija estaba a punto de morir y se tragó su orgullo por encima de todo, porque sabía que aunque no entendía lo que Jesús estaba enseñando, no era un rabí de renombre que venía de escuelas fariseas y saduceas y de escribas, sino que era un hijo de carpintero, pero que predicaba con autoridad. Aún así, Jairo confió en Jesús porque se dio cuenta de que no solamente enseñaba con autoridad, sino que sus acciones, sus milagros, sus sanidades sostenían sus doctrinas. Es por eso que Jairo se postra ante Jesús, se pone de rodillas y le clama que le ayude. En el Evangelio de Lucas no aparece aparentemente ninguna respuesta directa de Jesús ante Jairo. El autor rápidamente nos muestra la escena diciéndonos que Jesús acompañó a Jairo a su casa. Durante el camino vemos una escena muy interesante que nos debe invitar a pensar muchísimo en el poder de la sanidad de Dios y, por supuesto, en el don de la fe. Nos encontramos ante una mujer que probablemente tendría ya una edad quizá algo avanzada y que sufría de hemorragias internas. No sabemos exactamente si se refería a algo más relacionado con la etapa menstrual o con algo más personal de esta mujer. Solo sabemos que desgraciadamente pues tenía hemorragias internas, flujo de sangre, dice algunas versiones, y que no cesaba. Me llama la atención también que por un lado se presente a una niña de 12 años que está a punto de morir y a una mujer que lleva 12 años sufriendo de esta enfermedad de hemorragia interna. Ya sabemos que para Lucas, el cual recordar que es el único autor de los evangelios que es médico, por tanto, toda sanidad que aparezca en este evangelio va a tener un doble peso, porque significa incluso que es una sanidad que solo un milagro podría haberlo solucionado. E incluso vemos que esta mujer con hemorragia interna había acudido a diferentes médicos para encontrar sanidad y no lo había conseguido. No tenía ya más opciones, estaba desesperada y al igual quizá que Jairo, en este sentido con una relación un poco más profunda y un concepto más cercano de Jesús, porque no tenía esos prejuicios espirituales como un principal de una sinagoga, esta mujer entendió que si se acercaba al maestro, a aquel que sanaba a diferentes personas, ella podría quizá encontrar sanidad. Es más, de manera un poco particular, nos dice que esta mujer simplemente tocó el fleco del manto de Jesús. En algunas versiones dice el borde del manto de Jesús. Y solo con eso fue suficiente para que esta mujer inmediatamente fuese sanada. También en el Evangelio de Lucas no se nos cuenta el pensamiento interno de esta mujer. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos y de Mateo, recordad que estos tres evangelios, vamos a decir, que comparten diferentes escenas similares, y es por ello
que deberíamos muchas veces leerlas conjuntamente, porque hay detalles que Lucas nos puede decir y que Mateo y Marcos no, o al revés. Por ejemplo, aquí no vemos cuál es la intención de la mujer a priori. Después es cuando Jesús pregunta quién ha sido quien le tocó y la razón por la cual lo hizo. Es más, ni siquiera después de la sanidad la mujer habla claramente por qué le tocó a Jesús. No tiene un diálogo como si lo vemos en otros evangelios como Mateo y Marcos. Vemos que para sí misma, en Mateo 9, versículo 21, dice: si solo agarro su manto, seré sanada. Esas son palabras de esta mujer que aparecen en Mateo capítulo 9 y también en Marcos capítulo 5, en referencia a esta misma escena que aparece en Lucas capítulo 8. Esta mujer estaba convencida, por tanto, de que si le tocaba a Jesús, iba a ser sanada. No obstante, esto no nos debe de chocar tampoco a nosotros. Recordad ya que en Lucas capítulo 6, versículo 19, de manera incluso, vamos a decir, un poco más sorprendente, ¿no? Porque ya no solamente hablamos de una mujer o de una persona que tocó a Jesús y fue sanada. Si leemos Lucas capítulo 6, versículo 19, leemos lo siguiente: todos trataban de tocarlo, de tocar a Jesús, porque de él salía poder sanador, y los sanó a todos. Estamos en el capítulo 8, y en el capítulo 6 ya hemos leído este suceso de algún modo, solo que no se habla de manera concreta de una mujer en este caso, simplemente que Jesús estaba rodeado de multitudes y era tanto su poder de sanidad, que con solo tocar al Señor un instante, muchos, por no decir todos, de hecho el autor dice todos los que estaban en ese día tocando a Jesús, fueron sanados. Vemos que esta mujer tenía la confianza, quizá el entendimiento pese a sus limitaciones, de que Jesús era el Señor. Era aquel que Dios había prometido a su pueblo. Fue su fe la que le sanó. Pero nos debe también de llamar la atención, ¿no? Percibiendo los detalles de la narración de Lucas, ¿por qué Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Leemos aquí que todos negaron, porque no sabían quién le tocó a Jesús. Y entre ellos ya sabemos que Pedro es el que más, digamos que de algún modo muestra su carácter así impulsivo con Jesús, ¿no? Y le dice: Señor, pero si estamos rodeados de gente, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? De manera incluso quizá sarcástica, podríamos pensar. Ya hemos leído en diferentes ocasiones que el Señor Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús sabe lo que cavilamos en nuestra mente ahora mismo. Pero en medio de los diferentes encuentros que tuvo Jesús con distintos enemigos, fariseos, personas que le probaban, leemos que Jesús muchas veces sabía lo que tenía en sus mentes. Lo hemos leído recientemente, por ejemplo, cuando Simón el fariseo le invitó a Jesús a su casa y de repente entra una mujer pecadora con una actitud de arrepentimiento, trayendo un frasco de alabastro y un perfume caro. Y leemos en el texto que este hombre fariseo, que había invitado a Jesús a su casa a comer solamente porque era un predicador famoso en ese tiempo y sobre todo porque quería probarle, quería descubrir personalmente, de manera cercana, si Jesús era un rabí, un maestro legítimo o falso. Por tanto, cuando vio que esa mujer se acercó y empezó a tocarla a Jesús, a acercarse a ella, Simón el fariseo dijo para sí: si este hombre fuese profeta, sabría que la mujer que le está tocando es una pecadora. Y Jesús, sin haber escuchado lo que Simón el fariseo había dicho, porque lo había dicho para sí mismo en sus pensamientos, le contesta en la línea de lo que él estaba pensando. Y le contó esa parábola de los dos deudores, ¿verdad? Que ya lo hemos escuchado, de aquel que se le perdona más ama a aquel que le ha perdonado esa deuda. Por tanto, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? ¿Acaso Jesús no lo sabe? Es más,
¿Puede salir poder de Jesús, poder de Dios, sanidad por fe, sin que Dios dé su consentimiento? No tiene sentido eso. Por supuesto que Dios es consciente de todo lo que está haciendo. Y mirad que Dios hace muchas cosas que nosotros no podemos comprender. Por eso Él es Dios y nosotros somos criaturas. En efecto, Jesús quería que este milagro fuese conocido. Primeramente por sus discípulos, para que sigan entendiendo quién era Jesús. Luego por las multitudes, porque Jesús debía darse a conocer con sus acciones y con sus enseñanzas. Pero también para que nosotros podamos disponer de este testimonio hoy en día, después de tantos años que han pasado. Fijaos la importancia por la cual Jesús finge, entre comillas, no saber quién ha sido, cuando Él verdaderamente lo sabe. Por supuesto, también quería que esta mujer recibiese confirmación por parte de Jesús. Jesús no solamente quiere que seamos sanados porque sí, para que no suframos y ya está. Con esto no quiero decir, por supuesto, que a Dios le dé igual que estemos pasando por situaciones de soledad, de búsqueda de empleo, de enfermedad. Por supuesto que no, a Dios le interesa todas las cosas que nos suceden. Más aún si somos sus hijos. Pero aún no siéndolos, aún andando a espaldas de Dios, Él no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos crean en Él y se reconcilien con Él. Por tanto, aquí Jesús lo que está mostrando es más bien la conciencia de que esta mujer no solamente recibiese sanidad, sino perdón, reconciliación, salvación. Hija, versículo 48, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, ve en paz. Que sepa que verdaderamente su fe tiene un sentido, tiene un propósito, que Jesús es real, que esa sanidad no ha sido por casualidad, que verdaderamente Dios se ha acercado. Debemos pensar, por supuesto, en aspectos también relacionados con la sociedad, porque a veces nos podemos centrar solamente en el problema de salud de esta mujer. De por sí ya sabemos que las mujeres en los tiempos de Jesús eran despreciadas por la sociedad. Nos movemos en una sociedad patriarcal donde los hombres dominaban sobre las mujeres, solamente los hombres trabajaban y las mujeres se dedicaban mayormente a cuidar a los hijos y atender el hogar. Desgraciadamente muchas mujeres, algunas de ellas viudas o que sus padres habían fallecido o cualquier circunstancia negativa, debían forzosamente dedicarse a labores y actitudes pecaminosas, entre ellas la prostitución. Por supuesto, aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución eran, por un lado, culpables porque hacían algo que no debían, pero también víctimas, por cuanto la sociedad muchas veces les empujaba a que hiciesen eso o se morían de hambre. A lo largo de la historia leemos diferentes casos en la Edad Media y más adelante de mujeres que tuvieron que hacer cosas que no debían porque si no se morían. Tras esto entonces podemos seguramente deducir que esta mujer no solamente sería rechazada por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de estar enferma. Además, una mujer enferma, en este caso probablemente por problemas de flujo de sangre, por su menstruación o a saber qué, porque podríamos teorizar diferentes enfermedades, pues esta mujer no podría incluso socializar con personas. No podría entrar a una sinagoga, ni mucho menos acercarse al patio del templo. Era una persona despreciada a nivel social, individual y espiritual. Jesús no solamente la estaba sanando de su enfermedad, no solamente la estaba reconciliando con Dios, también la estaba adaptando y mostrando la importancia de vivir en este mundo, aunque no seamos de este mundo. Pero tratando este punto respecto a nosotros, es decir, aplicándolo a nuestro contexto, a nuestro tiempo, debemos pensar cómo podemos aplicar esta sanidad preciosa que aparece en este texto de Lucas 8 para nosotros.
Pues desgraciadamente, en la mayoría de los casos, esta experiencia se ha aplicado de manera negativa, de manera exagerada, de manera errónea en nuestras vidas. En efecto, estamos viendo a un Jesús hecho hombre, encarnado, a un Dios que se ha humillado. Pero también vemos a una mujer que tuvo la fe de que con solo tocarle sería sanada. Hasta allí todo bien. El problema es que a lo largo de la historia, especialmente en algunas culturas, incluso hoy en día, como latinoamericano que soy, aunque también en España pasa mucho eso, caemos en la superstición. Y me quiero explicar un poquito con este tema de la superstición. Hoy en día muchas veces hemos creído que con llevar una cruz, con tener una Biblia, con ir a la iglesia los domingos y si eso, los cultos de oración, ya voy a recibir la aprobación de Dios. Ya voy a tener los milagros y las peticiones de mi corazón. ¿Cuántas personas han pensado que solo por tener una Biblia en sus casas o llevarlo bajo su brazo, ya con eso van a tener una relación con Dios? Superstición. Podríamos hablar incluso de religiones grandes como la católica, donde por sobar un rosario, cumplir ciertas pautas, tradiciones y liturgias, o llevar amuletos, una cruz con el Cristo de plata, o qué sé yo que cada uno crea, ya con eso voy a ser una persona salvada y amada por Dios. Por supuesto, aquí en este caso, esta mujer que creyó que tocando a Jesús iba a ser sanada, fue de manera legítima. El énfasis no estaba tanto en tocar solamente a Jesús, sino en creer que al hacerlo iba a recibir sanidad. Hace unos días os conté la historia en la cual, como muchas veces, el pueblo de Israel murmuraba contra Dios por haberle sacado de Egipto y aparentemente pasar hambruna y soledad. Murmuraban contra sus líderes, Moisés y Aarón. Y en medio de esa murmuración leemos que Dios se enfadó y mandó serpientes venenosas, ya lo he mencionado. Y el Señor mandó esa plaga y muchos murieron. Y en medio de todo ello, buena parte del pueblo se arrepintió y clamó a Moisés que le pidiese a Dios salvación. Se habían dado cuenta de su error de murmuración. Y en ese momento es cuando Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce, y todo aquel que vea esa serpiente de bronce, aun siendo mordido por la serpiente, sería sanado inmediatamente. El énfasis no está en esa serpiente de bronce. El énfasis está en haber creído que por esa serpiente de bronce Dios te iba a sanar. Podríamos decir, en efecto, que liturgias, tradiciones, objetos, en sí mismos, son buenos porque son símbolos. Pero muchas veces hemos amado o pensado más, dándole un valor que no se merece a objetos que solamente traen recuerdos. Incluso el bautismo o la presentación de la Santa Cena con el pan y el vino son elementos, son símbolos que nos hacen recordar lo que Dios es, lo que Dios hizo. Pero en sí mismos no nos traen salvación. Por más vino y pan que me tome los domingos que toque celebrar la cena del Señor, no voy a ser un mejor hijo de Dios. Por tanto, pienso que deberíamos de aplicar el texto pensando en qué cosas quizá hemos endiosado, en qué cosas tenemos miedos, incertidumbres, superstición. Quizá haya objetos que pensemos que si los portamos nos van a salvar. Y eso debería de ser algo que desechemos y que lo examinemos. Por otro lado, otra cosa que debemos aplicar y recordar es la santidad de Dios. La pureza, su santidad, su blancura, lo que Él es, su perfección, es totalmente puesta, vamos a decir de algún modo, en jaque
cuando se acerca algo impuro. Y es lógico, ¿verdad? Ya lo hemos dicho también en otras ocasiones. Tú coges algo puro, hermoso, limpio, con buen olor, y acércalo a algo putrefacto, sucio, horrible, y verás que automáticamente perderá su pureza, perderá su santidad. Sin embargo, ¿cómo es posible entonces que Dios haya mostrado una relación con su creación desde el pecado? Por la cruz. Pero la cruz no se cumplió hasta que Jesús vino a este mundo. Y sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del jardín del Edén, del paraíso. Pero también sabemos que Dios no cortó de raíz la relación con el ser humano. Siguió relacionándose con el ser humano. Pero aún así, el hombre y la mujer debían tener cuidado de Dios. Incluso se entendía que si alguien se atrevía a mirar al Señor cara a cara, moriría inmediatamente. Le impactaría tan fuerte su santidad y su poder que nadie podría mantenerse en pie delante de Dios. Incluso Moisés, que no le vio cara a cara, vio parte de Dios, según nos cuenta el texto. Cuando bajaba del monte después de tener esa relación, esa conversación con Dios, brillaba su rostro. Jesús es la mayor expresión de amor, porque no solamente hablamos de un Dios encarnado, no solamente hablamos de un Dios revelado, estamos hablando de un Dios que participó de nuestros dolores, que murió por nuestros pecados, que se dejó ver, se dejó tocar. Jesús se mantuvo santo y puro y a la vez se juntó con pecadores, mentirosos, prostitutas, de todo. Porque era la única forma en la que Dios podría salvar a la humanidad. La humanidad estaba tan lejos de Dios que por sí misma no era capaz de acercarse al Señor. Entonces Dios mismo tuvo que venir aquí y solucionar el problema del pecado. Y vemos aquí a una mujer pecadora, por supuesto, que incluso aunque no entra en esta escena, no se dice nada. Seguramente algún fariseo, saduceo, algún líder religioso, al ver que esa mujer enferma le tocaba a Jesús, pensaría para sí: este maestro está contaminado, le ha tocado una mujer y encima enferma. Y recordad que en ese tiempo, cuando una persona se enfermaba, todos murmuraban que su enfermedad era un castigo de Dios por sus pecados. Y que sus pecados quizá no se conocían, pero que existían y estaban ocultos. Gracias al Señor, hoy en día no tenemos esa superstición. Los hermanos pueden tener enfermedades y eso no significa que estén viviendo en pecado. Simplemente entendemos que somos seres humanos de carne y hueso, que nos podemos enfermar y también, por supuesto, sanar a través de la oración. Tras toda esta escena, vemos de nuevo cómo Jesús continúa con su ministerio y va a atender, en este caso, a la hija de Jairo. Durante el camino se acerca un mensajero y le notifica a Jesús y a Jairo que la hija de Jairo ya murió. Por tanto, no tiene sentido que Jesús vaya a sanarla. También es interesante, ¿verdad?, la expresión que usan de sanar cuando hablamos de una resurrección. En algunos ha generado confusión, como cuando a veces se habla de sanar, cuando lo que Jesús está haciendo es liberar a una persona de un espíritu maligno. En este caso vemos que Jesús sabía que debía continuar y llegar a la casa de Jairo. Debía seguir con su ministerio y mostrar un testimonio más, no solamente a sus discípulos, sino a las multitudes. Lucas ya nos deja también entrever que en medio de los 12 discípulos que Jesús llamó, Jesús tenía una visión especial para 3 discípulos de esos 12. Es lo que se conoce como el círculo pequeño de Jesús, conocidos como Pedro, Santiago y Juan. Esos 3 discípulos verán cosas que los otros 9 no verán, que quizá escucharán. Entre ellas,
el gran acontecimiento de la transfiguración del Señor. Una escena impactante para nosotros, porque vemos a un Jesús glorificado cuando todavía no había sido crucificado. ¿Cómo es eso posible? Las líneas de tiempo, ¿verdad? Incomprensible en los libros y las películas que quizá veáis, pues también en este caso en la Biblia, pero no significa que no sea real. Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero a su vez Jesús fue crucificado hace 2000 años. La paradoja del tiempo que se muestra en la palabra de Dios. Sin más, Jesús insiste: no tengas miedo, Jairo, solo ten fe y ella será sanada. Ya sabemos que muchos no entendían a Jesús, algunos se asombraban, otros se burlaban. Nos cuenta el autor que se burlaban de Jesús, se reían de él. Pero Jesús le hizo volver a la vida a esta niña, que se puso en pie enseguida. Incluso nos llama la atención, ¿no?, cómo Jesús, una vez más, no incide solamente en la sanidad, en este caso en la resurrección, sino también en la socialización. En este caso, a esta niña que acababa de morir y que ahora resucitó, le dice: ve y come. Como en otros casos, ¿no?, que le dice: no, ve y díselo a los sacerdotes cuando habla con los leprosos. O con el endemoniado gadareno: no, ve a tu casa y cuéntaselo a tu familia. Vemos que el Señor no solamente quiere restaurar nuestras vidas, sino nuestros planos de relación, ya sea con los sacerdotes, ya sea con nuestra salud, como comer, o ya sea con nuestra familia. Vemos que Dios ha venido para sanar absolutamente todo lo que nosotros, desgraciadamente, con el pecado, hemos corrompido. Busquemos esa fe, hermanos, esa fe que trae sanidad, no porque querramos sanidad, porque sí, por miedo al dolor, porque recordad que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos enseñan que no solamente hemos sido llamados a creer en Jesús, sino también a padecer por Él. Como creyentes, como hijos de Dios, como personas que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, estamos llamados a sufrir, a estar incómodos, como un inmigrante cuando va a un lugar, a un país en el cual no encuentra trabajo fácilmente, no tiene familiares y no tiene amigos. Tiene que luchar para salir adelante. Quizá algunos de nosotros tenemos el privilegio de tener una iglesia donde congregarnos, de tener hermanos que oran por nosotros, pero mayormente pasaremos también tiempos de soledad y de dudas. Pero no temamos, no hay que temer, porque Dios, el cual, sabiendo todas las cosas, sufrió, cuanto más nosotros que somos pecadores. Pero confiemos, Dios ha vencido y Dios también nos ofrece píldoras de sanidad, de paz, de gozo, que momentos importantes y oportunos nos animan a seguir con nuestro camino a la meta. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.